A continuación vamos a resolver los ejercicios 13 y 14 de la relación de ejercicios. En el ejercicio 13 nos piden resolver y analizar un circuito rectificador de onda completa con toma central en el transformador, mientras que en el 14 nos piden analizar el mismo circuito pero añadiendo un condensador de filtrado a la salida. Por lo tanto, vamos a hacer ambos ejercicios y así podemos comparar los resultados de uno y otro y vemos además la ventaja de añadir ese condensador de filtrado a la salida. Bueno, en el enunciado del ejercicio 13 nos dicen que tenemos un rectificador de onda completa con toma central en el transformador que tiene una tensión entre cada extremo del secundario y la toma central, es decir, la que está puesta a masa, de valor eficaz 24 voltios y frecuencia 50 Hz. Bien, vamos a ver qué significa esto. Recordemos que el rectificador de onda completa con toma central en el transformador, la magia para conseguir que fuese un rectificador de onda completa consistía en que en el primario teníamos una función de entrada, una función sinusoidal, y en el secundario lo que teníamos era, bueno, como dos secundarios distintos. En un primer secundario, entre este extremo y la toma central, que está puesta a masa, teníamos una copia de esa señal de entrada, V sub S, y entre masa y el otro extremo del secundario teníamos la misma copia de la señal, pero con la ventaja de que nosotros, si tomamos desde este punto de secundario hasta masa, tenemos esta función sinusoidal, pero al tomar desde el otro punto de secundario hasta masa, lo que tenemos es la función sinusoidal, pero desfasada a 180 grados. Es decir, cuando tenemos un lóbulo positivo en la parte de arriba del circuito, tenemos un lóbulo negativo en la de abajo y viceversa. De esta forma tenemos como dos rectificadores de media onda, de tal forma que por el de arriba pasan unos lóbulos, los que son positivos, y por el de abajo pasan también los lóbulos positivos en el de abajo, pero que eran los negativos desde arriba. Los que no pasaban por el de arriba pasan por el de abajo y los que no pasan por el de abajo pasan por el de arriba. Bueno, pues de esta forma lo que tenemos es estas dos sinusoides que aparecen aquí, y a nosotros lo que nos interesaba, si recordamos de la teoría, era, bueno, de esa sinusoide de entrada, el valor Vs max, el valor máximo de la sinusoide. En cambio, aquí lo que nos están diciendo no es el valor máximo, sino la tensión eficaz de esa sinusoide. Nos dicen que es de 24 voltios. Pues bien, vamos a apuntarlo y a continuación vamos a intentar calcular el valor máximo, que es el que nos interesa. El valor eficaz es de 24 voltios y la frecuencia de 50 hercios. Bien, eso es la sinusoide por la parte de arriba. Por la de abajo exactamente igual. Nos dicen que el valor eficaz entre el extremo del secundario de abajo y masa son también 24 voltios y la frecuencia 50 hercios. Lógicamente es la misma señal, lo único que está desfasada. Bueno, nos dicen que suministra energía a una resistencia de carga de 150 ohmios. Por lo tanto, esta resistencia de carga, su valor es 150 ohmios. Y nos dicen que dibujemos el esquema del circuito. Bueno, el esquema ya lo tenemos aquí dibujado, lo hemos dibujado previamente para no perder mucho tiempo. Y nos piden la tensión media a la salida y la corriente media a la salida y la oscilación. Bueno, recordad que la señal de salida será tal que así, con la rectificación de onda completa, todos los lobulitos positivos. De esa señal, el valor máximo que alcanza la señal lo llamábamos V o max. Recordemos que a la señal de salida le llamaremos V sub O, y tendremos un valor medio de la tensión que, bueno, pues ahora veremos cómo se calcula, es lo que nos piden. Nos pide ese valor medio, nos piden la corriente media, nos piden la oscilación. La oscilación es justamente el valor entre el máximo y cero, es decir, todo lo que oscila la señal. Una vez que tengamos el valor máximo, pues ya conocemos la oscilación. Y después del diodo nos piden la tensión de ruptura máxima y la corriente máxima en directa. Es decir, bueno, los parámetros que debemos saber del diodo para comprarlo y comprar el más adecuado para que no se rompa. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que nos pide, la tensión media a la salida. Bueno, la tensión media a la salida, si recordamos de teoría, el valor medio de la señal de salida se calculaba de la siguiente forma. Y recordemos que el valor medio
no es más que la integral debajo de esta curva. Y la integral debajo de esa curva tiene una función matemática que se puede resolver. Y alguien lo hizo y resulta que VO MET es igual a 2 por VO max, es decir, el valor máximo que toma la función, partido por pi. Bien. De aquí no conocemos VO max, pero VO max también sabemos de teoría que VO max, el valor máximo de la señal de salida, es el valor máximo de la señal de entrada menos la tensión umbral del diodo, que sabemos que es 0,7 porque nos lo dan. Y lo último que nos queda es calcular esa VS max. No tenemos el valor VS max, que sería este de aquí, pero nos están dando la tensión eficaz. Y también sabemos de teoría que únicamente para señales sinusoidales, no vale para otro tipo de señales, pero para señales sinusoidales sí, la tensión máxima de una señal sinusoidal es raíz de 2 por la tensión eficaz. Bueno, pues nos dicen que la tensión eficaz son 24 voltios, por lo tanto, raíz de 2 por 24, y eso nos da un total de 33,94 voltios. 33,94 voltios. Una vez que tenemos ese valor de VS max, podemos introducirlo aquí y nos queda 33,94 menos 0,7, un total de 33,24 voltios. Y una vez que tenemos eso, sustituimos aquí y es 2 por 33,24 partido por pi, y esto nos da un total de 21,16 voltios. Bien, pues ya tenemos resuelto el primer valor que nos pide, y es la tensión media de la señal de salida. Recordemos que la señal de salida, que es esta de aquí, la tensión media de una señal representa su componente continua. Por lo tanto, acabamos de ver que la tensión máxima VO max de la señal de salida es 33,24 voltios, es decir, este valor de aquí es 33,24 voltios, y la componente continua de esa señal está en 21,16 voltios. Es decir, por aquí, este valor aproximado sería su componente continua. Vemos que tiene todavía gran parte de componente alterna, pero gracias a ser un rectificador de onda completa, su componente continua es mayor que los rectificadores de media onda. Bueno, nos pedían también la corriente media en la carga. La corriente media en la carga, IO MET, como siempre, según la ley de Ohm, es la tensión media en la carga partido por RL. En este caso, 141 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos otro de los valores que nos pedían en el enunciado. Y por último, la oscilación. La oscilación es justamente lo que hemos dicho antes, esta distancia. El valor máximo menos el mínimo que se alcanza en la señal. En este caso, el mínimo que alcanza la señal es 0. Por lo tanto, la oscilación es igual, en este caso, a
VO max. Es decir, tenemos aquí 33,24 voltios. Bien, pues ya tenemos otro de los resultados que nos pedían. Y por último nos pedían que calculásemos lo relativo al diodo que debemos comprar, es decir, la tensión de ruptura máxima y la corriente máxima indirecta que atravesaría el diodo. Bien, vamos a ver. Vamos a poner aquí los cálculos relativos a los diodos que tenemos que comprar. Por un lado, la tensión de ruptura máxima de los diodos, recordemos que sería, en este caso, para este circuito, menos 2 por Vs max, pero además le tenemos que añadir un margen de seguridad, que normalmente es del 25%, por lo tanto multiplicamos por 1,25. En este caso, la tensión de ruptura nos sale que deberíamos comprar unos diodos de menos 84,85 voltios, con ese margen de seguridad del 25%. ¿Sí? 25%. El otro parámetro que debemos averiguar del diodo es la corriente máxima indirecta, lo que llamábamos IF max. Recordemos que la corriente máxima indirecta que va a circular por el diodo la impone la resistencia de carga. Es decir, en este caso, cuando la tensión en la resistencia de carga es máxima, se producirá esa corriente máxima a través del diodo. Pero, como siempre, hay que añadirle un margen de seguridad. En este caso, pues el del 25%, como siempre. VO max lo tenemos antes calculado, 33,24 partido RL, que es 150, y todo por 1,25. En este caso nos sale una corriente máxima de 277 miliamperios. Contando con ese margen de seguridad del 25%. Pues bien, ya tenemos calculado todo lo que nos piden en el ejercicio 13. Pues vamos a ver cómo se calcularía, cómo se analizaría este circuito añadiendo, como nos dicen en el ejercicio 14, un condensador de filtrado a la salida. En concreto, en el enunciado nos dice que añadamos un condensador con un valor de 470 microfaradios. Pues bien, el nuevo circuito sería simplemente añadir este condensador de 470 microfaradios. Bien, vamos a intentar analizar el ejercicio 14. Bien, nos piden los mismos datos. La tensión a la entrada, esa señal sinusoidal a la entrada, es la misma en el ejercicio 13 que el 14, no varía para nada. Lo único que varía es los cálculos de nuestra función VO a la salida. ¿Qué ocurre ahora con la función VO a la salida? Bueno, pues en este caso, en lugar de tener esta función tan oscilante, el efecto que produce el condensador es que ese condensador se va cargando hasta este punto, se descarga, se vuelve a cargar, se descarga, se vuelve a cargar, se descarga y así continuamente. Recordemos entonces que ahora la señal únicamente fluctúa entre estos dos valores. Este es el mínimo que alcanza la señal a la salida. Ya no llega a cero. Esa diferencia entre esos dos valores es lo que llamamos tensión de rizado a la salida, VOR. Y justo a mitad de la tensión de rizado estaba el valor medio
de esa señal que a nosotros nos interesa. Pues bien, vamos a calcular cuál es ese parámetro, esa tensión media, ahora que tenemos condensador, ahora que ya la señal de salida es esta que aparece aquí. Ya no es tan oscilante, ya es un pequeño rizadito, ya es una componente continua mucho más grande y la señal es mucho más continua, mucho más plana. Es decir, algo parecido a lo que a nosotros nos interesa. Bien, en este caso, ¿cuál era la fórmula de la tensión media a la salida? Bueno, la tensión media a la salida, según vimos en teoría, VOMED, sería la tensión máxima a la salida menos el rizado medio. La tensión máxima a la salida, que sería justo este valor de aquí, el mismo que antes, eso no varía, menos la mitad del rizado, que es esto de aquí, esta distancia. Bueno, pues de esto, la tensión máxima a la salida ya la conocemos, la teníamos calculada antes, 33,24, por lo tanto, aquí tenemos 33,24 voltios menos la tensión del rizado medio. ¿Cuánto vale el rizado? Este rizadito de aquí, esta distancia de aquí. Pues eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que hemos puesto un condensador a la salida y que gracias a ese condensador se consigue esa señal rizada de salida, pero no sabemos nada más, con lo cual no tenemos todavía esa VOR. Pero conocíamos una fórmula del condensador. El condensador imponía esa tensión de rizado mediante una fórmula. Había una relación entre el rizado y el condensador. De tal forma que vamos a plantear esa ecuación, si la recordamos, nos decía que VOR, la tensión de rizado, era igual a la corriente media en la carga partido por 2 por la frecuencia y por el valor del condensador. Bien, de todos estos valores, ¿qué es lo que nos falta? La frecuencia la tenemos, es 50 Hz, el valor del condensador también, es 470 microfaradios, 470 microfaradios. Lo único que nos falta es la corriente media en la carga. Pero la corriente media en la carga, ¿qué valor tenía? Pues como siempre, ley de Ohm, corriente media en la carga es la tensión media en la carga partido por RL. Pero resulta que la tensión media en la carga es justamente lo que queremos averiguar. Bueno, pues podemos intentar resolver este sistema donde hay dos ecuaciones con dos incógnitas. Por un lado tenemos la tensión media en la carga y por otro tenemos la tensión de rizado. Vamos a sustituir, por ejemplo, este valor de la tensión media en la carga justamente aquí. Entonces nos quedaría que la tensión de rizado es la corriente media en la carga, que es la tensión media en la carga partido RL. Y la tensión media en la carga es 33,24 menos VOR partido 2. Todo eso partido por RL. Todo por 2 por F por C. De aquí despejamos VOR y nos queda 4,40 voltios. Bien, pues una vez que tenemos esa tensión de rizado, es decir, nos están diciendo que esto de aquí son 4,40 voltios, pues vamos a calcular la tensión media. Tensión media es tensión máxima, 33,24 menos
440 partido 2. Es decir, en este caso, 31,04. 31,04 voltios. Bien, ya tenemos uno de los valores que nos pedía. Y ojo, esto es muy importante. Cuando no teníamos condensador, la tensión media en la carga la calculábamos con esta fórmula. Porque, como siempre, la tensión media de una función, si conocemos la función matemática, es su integral. Y la integral la calculamos con esta fórmula. En cambio, cuando tenemos un condensador a la salida, no podemos usar esta función, porque ya no tenemos la misma función matemática que antes. Ahora la función es esta de aquí. Y matemáticamente esto no lo tenemos expresado con una función matemática para poder hacer la integral. Entonces aproximamos la tensión media en lugar de por esta ecuación, que ya no es válida. Lo que hacemos es coger el rizado y decir que la tensión media está a mitad del rizado. Y por eso hemos utilizado esta fórmula, ¿vale? Pero tened eso en cuenta. Esta ecuación, la de partido pi, no es válida cuando tenemos un condensador a la salida. Ya lo hemos visto en la teoría. Y lo volvemos a recalcar en los ejercicios. No hay que usar esa ecuación cuando tenemos condensador a la salida. Cuando hay condensador a la salida es justamente esto. La tensión media es la máxima menos el rizado medio. Bueno, pues vemos que nos sale una tensión media de 31,04 voltios. ¿Qué diferencia hay respecto a cuando no teníamos condensador? Pues aquí lo tenemos. Al poner el condensador, la tensión media de la función de salida es 31 voltios, mientras cuando no teníamos condensador era 21. Por el simple hecho de añadir el condensador, la componente continua de esta señal ha aumentado muchísimo. De hecho, estamos aprovechando muy bien nuestra señal de salida porque el valor máximo de esa señal, lo calculamos antes, era 33,24 voltios, y de esos 33,24 voltios de pico, estamos convirtiendo esa señal en una tensión continua de 31 voltios. La estamos aprovechando muy bien. Es casi todo componente continua. ¿Y cuál es la componente alterna de esta señal una vez que le ponemos el condensador? Es decir, ¿cuál es la oscilación? Pues la oscilación de esa señal coincide exactamente con ese rizado que estamos calculando. Es decir, 440 voltios. Es otro de los parámetros que nos pide. La oscilación es la componente alterna de las señales de salida. Cuánto está oscilando. Antes, esa oscilación era enorme. Era de 33 voltios. Porque oscilaba desde 33,24 hasta 0. Ahora solo oscila 4,4 voltios. Porque oscila desde esos 33,24 hasta 4,4 voltios más abajo. La oscilación es muy pequeña, por lo tanto tenemos una componente continua muy grande y una componente alterna muy pequeña, gracias a poner el condensador. ¿Cuál es la corriente media en la carga? Como siempre, la tensión media en la carga partido por RL. En este caso, 31,04 partido 150, tenemos 206,93. 6,93 miliamperios. Comparando con la que teníamos antes, pues lógicamente es mucho mayor, puesto que tenemos una tensión mayor en la carga. Y por último, ¿qué es lo que nos pedían? Pues los parámetros del diodo, los parámetros de tensión de ruptura máxima que soportaría estos diodos.
hay que comprar unos diodos, pues como siempre, metiendo un margen de seguridad del 25% y sabemos que al igual que antes, en este caso no varía que pongamos un condensador o no, por lo tanto es lo mismo que antes. 2 por Vs max, es decir, al igual que antes, menos 84 con 85 voltios. Recordamos que en este circuito no había diferencia en la tensión de ruptura máxima respecto a cuando poníamos un condensador respecto a cuando no se ponía. Pero en cambio, la corriente máxima en directa ya no es como cuando no teníamos diodo, cuando no teníamos condensador. Cuando no teníamos condensador, la corriente máxima que pasa por los diodos coincide con la corriente máxima que pasa por la resistencia. Le imponía la resistencia y era estos 277 mA. En cambio, ahora cuando tenemos condensador, recordemos qué pasaba con el condensador. Los condensadores, el condensador se cargaba en este pequeño instante de tiempo, aquí en este instante de tiempo, tiene que pasar por el diodo toda la carga suficiente para cargar el condensador. Después el condensador se va descargando durante todo este instante de tiempo. Aquí otra vez vuelve a cargarse el condensador a través del diodo. Entonces el diodo solo conduce en estos pequeños instantes de tiempo. Y en esos pequeños instantes de tiempo recordemos que tenía que pasar por el diodo toda la carga suficiente para cargar el condensador. Eran corrientes de pico enormes. Y ya dijimos que no la íbamos a calcular matemáticamente porque era un cálculo complejo, pero que siempre que teníamos que aproximar estas corrientes, pues unas 20 veces del valor medio de la corriente a la salida. Es decir, el valor medio de la corriente lo hemos calculado aquí, 206,93 mA. Por lo tanto, multiplicando eso por 20, nos queda unos 4,14 amperios. Es decir, una corriente enorme de pico. Debemos comprar unos diodos que soporten corrientes enormes de pico. Bueno, pues resumiendo, en estos dos circuitos, en el rectificador de onda completa con toma central en el transformador con y sin condensador a la salida, pues básicamente vemos que al añadir el condensador a la salida, la tensión media que se consigue, la componente continua de la señal de salida, aumenta mucho respecto a cuando no tenemos condensador, pero ojo, hay que comprar diodos que soporten unas corrientes en directa muy grandes debido a estos picos que ocurren aquí, que en el caso de no tener condensador no son necesarios esos diodos con esos límites tan grandes. Por lo tanto, bueno, siempre se aconseja y siempre se usan rectificadores de onda completa usando el condensador a la salida para tener una componente continua lo más estable posible, lo más continua, lo más grande posible, pero ojo, tenemos que tener en cuenta mucho las limitaciones de los diodos.